Listo. Bueno, queridas, bienvenidas a todas a esta sesión para hablar de la enorme Toni Morrison. Bueno, para iniciar un poco la conversación, queremos saber cuáles han sido vuestras impresiones. Toni Morrison, yo tengo la sensación de que es infinita, o sea, adentrarse en su obra es como iniciar un largo camino. Vamos a ser un poco menos, como tener menos expectativas y empezar poco a poco a leerla, así como un camino de ida, básicamente. Pero bueno, contarnos vosotras qué os ha parecido, ya la habéis leído, la conocíais, qué os ha empezado a resonar. Como siempre, podemos empezar la conversación y ya quien quiera ir tirando el hilo, abre el micrófono, charla y no más, ¿vale? Ujú. Ahí está entrando Mucha Anita. gente, ¿no? Ya. Sí, sí, están ahí entrando poco a poco, así que les voy a ir dando acceso. Hola, Pues quién Anita. va a romper el hielo sobre Tony, sobre lo que leyeron, sobre lo que escucharon, sobre lo que ya sabían o lo que descubrieron. Hola, rompedoras de hielos. ¿Dónde estáis? Ahí viene la Belu, que la Belu es alta rompedora de hielo. Está entrando. Bueno, yo voy a romper un poco porque me acordé el otro día bañándome de... Ay, ¿cómo se llama? La chica... Ay, es que ahora no tengo el nombre, jolines. Ay, por favor. Nuestra compañera que está en Suecia. De Belén. Belén, 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 Belén. Sí, y nada, que yo creo que gracias a cosas así me animo Ujú. a poner, porque que diga Carly estaba un poquito así, que no quiero, parece como el avestruz que no quiero mirar para que no me vean. Mm. Hay momentos así en la vida, así que Así que, bueno, darlos también, ¿no? pues nada, Mm. yo roto que hable alguien. Hola, Belu, ¿cómo estás? Es que en la tablet no aparecía la liga, o sea, la aplicación en la tablet no se muestra igual que en la laptop y estaba así toda estresada de ¡ay, voy tarde! Oh, nunca hemos mirado la aplicación desde una tablet. Vamos a hacerlo. Vale, Ine, no te preocupes. Las que quieran chatear pueden chatear y nosotras las leemos acá en vivo. Pues lancemos una pregunta, ¿no, Mari? O hablemos así para romper el hielo nosotras. Ujú. De qué onda con Toni Morrison, de qué sentimos nosotras leyéndola. Em, A mí, por ejemplo, me surge decir, ¿no? Como una de las cosas que más me fascina de Tony, que ya lo dije en la carta al oído, y que me sigue como abrumando incluso la capacidad que tienen algunas escritoras de hacer esto, que es bueno, y que además la escritora del mes que iniciadora, que no voy a hacer spoilers, que si no siempre se me escapa, pero la escritora que vamos a ver ahora también hace eso muy bien, aunque de otra manera en otro registro completamente distinto, pero que tiene que ver con la escucha del habla particular, ¿no? Como a Toni Morrison le interesaba mucho, a veces hablo de ella en presente, le interesaba mucho la conversación, el habla de las personas, cómo ese habla registraba ciertos pues, aspectos sociales, psicosociales, raciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como esa escucha de la conversación y el poder, la potencia de sus diálogos me generan muchísima admiración, ¿no? Cómo puede hacer eso, cómo puede estar una tan adentro de un diálogo como si estuviera en una escena así como tan vívida, me parece increíble. Ujú. Totalmente. Y además es algo bien difícil de hacer, ¿no? Porque no sé si a vosotras os pasa, ahora nos contáis un poco, pero cuando escribimos sobre otras personas parece que todos hablan igual, ¿no? Que es esta cosa de como reproduzco mi habla como si eso es, los demás hablasen como hablo yo y ni mucho menos, ¿no? Y de hecho me he dado cuenta, esto es anécdota personal, pero me he dado cuenta
de que yo me fui de España hace como casi 6 años ya, y cuando vuelvo mi habla está desactualizada porque cambia tan rápido, ¿no? Y porque las generaciones ya están diciendo cosas que yo ni sé qué significan, que me empiezo a perder. Entonces una también deja su habla anclada a un momento del pasado. Y desde ahí es que puede después, no sé, acceder, ¿no? Como yo no podría, por ejemplo, reproducir el habla de las personas de otra generación en España ahora mismo. Como que tendría que hacer un ejercicio de escucha súper profundo, ¿no? Y que eso Ujú. también nos lleva a pensar cómo hablan nuestros personajes, que son parte de nuestra familia a veces, ¿no? Cómo habla nuestra pareja, cómo hablan nuestras amigas, o en el caso de la ficción, como en el caso de Tony y la próxima autora, cómo hablan personas particulares de ciertas clases sociales, grupos raciales, incluso espacios políticos, ¿no? Género también, ¿no? Como yo dudo mucho que mi chico llegase un día y me dijera, hola, Ami. Como, hola, Ami es algo que digo yo, ¿no? Hola, bella, hola, hermosa, ¿no? Como ese tipo de saludos. Entonces, ¿qué os parece a vosotras? ¿Os representa una dificultad en la escritura reproducir diálogos o notar cómo las otras personas hablan? Sea en ficción o no, ¿no? O sea, Sí. los que hayan probado con ficción, qué onda el habla de los personajes y las que no, también qué onda las voces de las otras, como cuáles son esos desafíos. Puede ser una primera pregunta. A mí me pasa que, por ejemplo, yo leí esta de las dos amigas y me clavé, o sea, Mari me dijo, ay, yo me lo leí antes de entrar a ni sé qué, ay, no tal pie nos vimos hace como 3 días, entonces me acababa de comprar el libro y en el avión me lo leí. Y aquí hay, en este libro hay dos voces, ¿no? La voz de Tony narrando la historia y la voz de Saide, o de Sadie, perdón, de Sadie, que es la que hace como el estudio de su obra, ¿no? Y, y por ejemplo, en lo que yo voy escribiendo está la voz de la niña, la voz de la adolescente, pero con esto que tú dices, ¿no? Yo me fui de Ecuador hace 7 años y ayer estaba tratando de escuchar un podcast y no soporté ni la forma de hablar, ni el tono de voz, ni la jerga, no, tuve que quitarlo porque no soportaba cómo se escuchaba la voz del ecuatoriano o de los ecuatorianos en ese momento, que eran además 4 hombres interactuando entre sí. Y yo decía, Dios, qué horror es esto, ¿no? Pero más allá de esto, algo que me pasó leyendo a Tony es que en todo momento yo quería asignarle un rostro a la forma de hablar, ¿no? Y a las elecciones con las que se describían los personajes de este lugar. Y me parece como interesante esta pregunta porque, y justo ahorita estoy terminando de hacer una clase donde les digo a mis estudiantes que se ubiquen en la curva del Gran Gatsby, ¿no? Y, y además me veía a mí misma leyendo el libro y ubicando a las personas según sus elecciones, ¿no? Entonces, creo que también escribimos y creo imaginarme. Bueno, no sé si estoy equivocada, pero creo saber quién es la autora del siguiente mes por lo que acaban de decir. Ya. A ver, hagan apuestas. Según yo, Dalia de la Cerda. Según yo. No, no, pero nos encantaría y además Dalia es muy nuestra generación, que la podemos traer. Es otra autora, pero sí, es Va, polémica también. bueno, eso. Eh, bueno, si no habéis leído Dos amigas, es que es un relato, chicas, es el único relato que ella escribió. Os lo voy a buscar ahora pirateado a ver si lo encuentro y os lo mando para quien no tenga acceso, ¿no? En las librerías. Pero es un relato interesantísimo porque Tony hace esta cosa de nunca decir quién es la niña negra ni la niña blanca. Creo que lo hablamos en la carta, no me acuerdo. Sí, ¿verdad? Y solo por tu propio sesgo cultural como lectora vas a adjudicarle una identidad negra o blanca a las niñas, ¿no? Por ejemplo, en un momento, una de las personajes, que ahí es donde yo me caché con mi propio sesgo cultural, dice, como estas personas que tienen ese pelo, ¿no? O algo así. Entonces yo dije, entonces claro, esa tiene que ser la negra, ¿no? Porque yo, desde mi blanquitud, veo que el pelo de las mujeres negras es diferente al de las mujeres blancas. Entonces, mi propio sesgo cultural ya empezó a diferenciar, ¿no? Entonces, como tienen el pelo rizado o lo que sea, ya es diferente a mí. Entonces, una tiende también a asimilarse como lo más cercano que hay en el texto, ¿no? Pero el juego del libro es exactamente eso.
como no podemos saber quién es la niña blanca ni la niña negra, y lo que está de fondo en todo eso es decir que ambas son víctimas de su cultura porque pertenecen a una clase social baja, ¿no? Y ahí es donde Toni Morrison está poniendo el hincapié, ¿no? Como son mujeres y son de cierta clase social, y sean blancas o negras, las dos la tienen mal. Como un poco esa es la idea, ¿no? ¿Alguien más leyó Dos amigas? O sea, ¿os lo busco o ya o lo tenéis por ahí rastreado? Porque yo creo que si lo encuentro os lo puedo pasar. Sigan hablando, lo voy a buscar. A ver. ¿Qué más, chicas? Cuenten. Bueno, yo cuento un poquito llevo también tiempito fuera y, ¿sabéis? Y a mí me obsesiona el tema de, me obsesiona porque estoy obsesionada, el tema del alemán, el alemán y la cabeza, tío, y los idiomas, y mi andalucismo dentro de mi, yo qué sé, qué paranoia, una cosa muy rara. Pero lo que he leído, he escuchado porque he escuchado un momentito la carta y lo que he sacado más es que habéis comentado, lo del lenguaje adulto-niño, de cómo lo difícil que es escribir. Como yo intento pensar cómo escribiría, ahora me saca cosas como me da por pensar cómo sería mi pareja de niño. Ayer mi suegra me sacó, ella nunca teje y no hace nada, no teje, no quiere tejer, pero ayer muy orgullosa sacó su gorra de lana y me la, se la puso. Y fue un momento de decir, ostras, esto es para el recuerdo, esto es una cosa brutal. Y cómo sería mi suegra de niña, cómo sería mi pareja de niño, cómo hablarían de niño. No sé, esas cosas yo que no tengo ya ni padre ni madre, desgraciadamente, que también me obsesiona cómo serían los dos de niños, en las formas de mirar y cómo sería yo de niña. Bueno, eso sí, eso sí estoy obsesionada, porque estoy un poco comida conmigo. Pero sí, esa cosa me encanta. Y lo último, la minúscula y la puntuación, sin puntuación. ¿Cómo escribía ella? Yo tenía una pareja, es que todo va por pareja. Yo tenía una pareja que me escribía emails, era en los años, no eran ni 2000, yo lo imprimía en los emails. Y este chico me escribía y me ponía las cosas con pequeñito, todo en pequeñito. Y yo empecé a imitarlo y mi primo me decía, pero Mariola, tú no sabes escribir bien, ¿por qué escribes mal? ¿Por qué estás escribiendo mal? ¿Por qué no utilizas la gramática? Y yo decía, tío, y te tengo que explicar yo mi relación ahora porque mi novio, pues no. Yo no, es que soy así, es que no. Entonces ese tipo de cosas me alegra de ver esas cosas ahí ahora en lo que habéis comentado. Gracias, hermosa. Bueno, traes algo muy importante, Mariola, que es el tema del tratamiento de la infancia, digamos, como espacio de exploración de ella, ¿no? Y también como territorio de enunciación en varias de sus obras. Como que se mete mucho a la mirada de la niña y a cómo esas niñas ven el mundo, ¿no? No solo en Dos amigas, también en Ojos azules. En Beloved también hay una niña, ¿no? Como muy protagónica. Entonces yo creo que hay algo de eso, de la posibilidad de la mirada de la infancia para contar determinadas cosas que a ella le interesaba muchísimo. Em, Me encanta la pregunta de cómo hablarían nuestros seres queridos o cómo hablaron cuando eran niños. Me gusta mucho, me parece hermoso. Vivian, ¿cómo estás, hermosa? Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, yo me sumergí en Ojos Azules y bueno, un montón de cosas me han pasado porque todavía me falta un poquito para terminarle, pero creo que lo que encuentro, o una de las cosas que me parece asombrosa, es la entrada que tiene a lo largo de todo el libro desde un lugar emocional, la envidia. Creo que desde la envidia nos cuenta otra perspectiva de la experiencia de la clase social, otra experiencia del racismo, ¿sí? Cómo va construyendo, sí,
la rabia con el mundo, cómo va construyendo lo deseado y lo no deseado, sí, cómo se va construyendo una sensación de desprecio también, se va introyectando la sensación de desprecio. Entonces creo que poder asomarnos desde ese ángulo, desde la envidia, es un lugar, no, pues para mí es un gesto magistral, sí, además porque lo logra con la muñeca, con esa descripción de las niñas con la muñeca, me parece impresionante, sí. Em, Porque esa es una de las entradas, por supuesto, de la socialización del asunto racial, pero después lo que va sucediendo con la mamá de Pecola, impresionante también, o sea, cómo ella va logrando envidiar y admirar otro mundo en el que casi en la fantasía vive y se construye un mundo que no le pertenece, pero es el mundo que habita porque es el que desearía y esta es la única manera de habitarlo, así sea desde este lugar sí, del trabajo doméstico. Uh, Me parece que esa es una entrada tremenda. Y cuando creo que era Mari en las cartas decía que era un libro profundamente de clase social, claro, es que ahí está la magistralidad al interseccionar, o sea, es que es indestructible si esa posibilidad de pensar el asunto de clase social y de raza en todas las descripciones que hace. Y no romantiza el asunto de la raza tampoco, porque también nos habla de diferencias de clase social, ¿sí? En personas racializadas. Entonces que también cuando llega la mamá de Pecola pues, a otro estado, entonces puede reconocer que no es ella tratada con la misma familiaridad con personas sí, racializadas, pero de otra clase social. Y entonces ahí también encuentra una distancia, ¿sí? No es suficiente con ser racializado de una manera distinta y se habita la piel de una manera distinta en relación a la clase social a la que se habite, ¿sí? Entonces creo que bueno, eso me pareció magistral del texto de Morrison. Bien. Con Gracias. respecto a esto, quería decir una cosa, Mari, perdón, que creo que traes dos cosas súper importantes, Vivian. Una es justamente el espacio de la infancia, como decía Mariola, no, a ella le permite también ilustrar o mostrar o hacernos vivir todas esas emociones como más profundas, pero también menos asumibles de lo humano, que es lo que tú dices, ¿no? La envidia, el desprecio, todas esas emociones que muchas veces no queremos tomar, ¿no? O que rápidamente queremos regular o que rápidamente queremos polarizar hacia otros lugares como más asibles o cómodos o socialmente aceptados, etcétera. Y ella logra conectarnos con algo tan profundamente humano e imperfecto justamente desde la infancia, que es donde esas emociones están tan estalladas todavía, ¿no? Y tampoco filtradas o tampoco tamizadas por el mundo adulto. Eso es una de las cosas que más me emociona. Y luego lo que dices de lo interseccional en ella, que es bien como inteligente porque al final no hace esto de que las categorías las establece de manera esto, ¿no? Como constructo, digamos, separado o jerarquizado, sino que es que son indisociables, como decías ahora. Y esa complejidad misma es la que te hace realmente que sean tan habitables sus novelas, o sea, entrar tan adentro y y ser tomada. O sea, yo estoy de acuerdo con que Ojos Azules para mí es como, no sé, o sea, las demás las amo, pero Ojos Azules es demasiado, así como que te toma full. Total. Sí, si todavía no tienen ningún libro de ella en papel, pueden empezar por Ojos Azules que prepárense igual, ¿eh? O sea, quien esté sensible, no sé si es el mejor momento para leerlo, pero hay algo, Vivian, y para todas, que además, es que no quiero spoilearte el final si no lo has terminado, pero la parte final, porque hay un momento, digamos que esta niña, en verdad, ella es violada y embarazada por su padre, ¿no? Como que esa es la gran historia que se cuenta, no es ningún secreto, desde el principio nos lo dice Toni Morrison, ¿no? Bueno, la narradora y pareciera que la niña pierde la cabeza. Para ella tiene este deseo de tener los ojos azules, ¿no? Que hasta va un brujo y todo para que le cambien los ojos. Y según ella vive en ese mundo de fantasía de los ojos azules, pero en verdad todos sabemos algo que la protagonista no sabe, y es que en verdad lo que le ha pasado es que su padre la ha embarazado y por eso está siendo una sacada totalmente de la sociedad, ¿no? Como que todos empiezan a verla diferente, ya era una persona despreciable, entonces ahora es mucho más despreciable, ¿no? Entonces también eso lo hace Toni Morrison, perdón, hablo fatal hoy, Toni Morrison muy magistralmente, que es esta cosa de mostrarnos por un lado una cosa y después mostrarnos otra, y parece que el personaje principal no sabe lo que los lectores sí estamos viendo, ¿no? Que la causa de sus problemas en realidad no es no tener los ojos azules, es la violación, la violencia,
pertenecer a una clase social baja dentro de lo que ya es bajo per se, ¿no? Entonces es un texto súper, súper, no sé, clave como para estudiar estos sesgos tan fuertes en lo cultural y la violencia, ¿no? Como que a mí eso me dejó también muy traumatizada, porque es una niña, o sea, tiene que, o 7, 8 años, 11, 9, no sé, pero no más de esos, ¿no? Entonces, recomendación. ¿Y Temón, el que traes? Ay, ya te me moviste, Vivian, ¿dónde estás? Ah, ¿se cayó que sí? Bueno, Adiós. Temón que trae Vivian también en relación a la envidia, que está muy presente en todo el texto también. ¿Qué más, chicas? A ver, yo puedo compartir. Bueno, no he leído, no había conocido a esta autora y no he leído ningún libro, solamente los textos que nos compartieron. Los textos y bueno, todo lo que ustedes nos dicen me confrontó con el realismo mágico, ¿no? Que no me pareció nada mágico, me pareció terrorífico, o sea, como esta injusticia tan a flor de piel, ¿no? Digamos que muchas veces naturalizamos, ¿no? Nosotros de aquí en Ecuador, por ejemplo, vivimos muy de cerca una sociedad muy racista, una sociedad que es inequitativa y excluyente, y a veces como leer eso en blanco y negro te confronta también con este tema de la otredad, con el tema de la alteridad. em, y bueno, o sea, su forma de escribir y cómo te mete en la historia es tremendamente conmovedora, ¿no? A mí me llevó, evidentemente, a mi infancia también, y mucha de mi infancia transcurrió en la costa de Ecuador, donde teníamos una casita, y era como la gran travesura de jóvenes irnos en el carro de mis padres arriba en una montaña a ver un prostíbulo donde trabajaban unas prostitutas. Entonces, un poco escribí sobre eso y un poco tratando de traer como esta vivencia de la inequidad y la exclusión cuando uno está afuera, cuando puede ser un observador externo, ¿no? Porque finalmente en mi vida yo nunca personalmente he vivido una circunstancia de inequidad y exclusión, ¿no? Pero creo que todos los escritos de Toni Morrison nos hacen tener una experiencia inmersiva en esa inequidad y exclusión. Em, sí, yo he vivido muchas circunstancias de interculturalidad, pero no siendo yo la excluida, ¿no? Entonces sí creo que la narrativa realmente nos hace bucear en esa experiencia de inequidad y exclusión. Sí, me resultó tremendamente conmovedora la lectura y me gustaría un poco descubrirla un poco más como autora. Ujú. Gracias, Anita. Y lo que dices es muy importante además porque yo creo que la literatura permite eso, ¿no? Como que podamos acceder a mundos que son invisibles para nosotras desde nuestro posicionamiento, ¿no? Y que también nos rompa un poco esa idea a veces que tenemos de que estamos separados de los demás y de que nada de lo que hay afuera nos toca. O sea, Ujú, la esclavitud, que es algo que a día de hoy no podemos decir que esté como estaba en esos momentos, ¿no? En los que ella habla de la trata de esclavos y barcos gigantes llegando a las costas, etcétera, nos toca igualmente y nos toca lo inefable de esa experiencia porque ella tomó ujú, la decisión de contarla, ¿no? Que eso me hace preguntarme, y yo creo que es una pregunta igual para que todas nos hagamos y la conversemos, que es, ¿qué recursos tenemos para narrar lo inefable, ¿no? La ujú, injusticia. Porque no solo, porque la palabra o la narración a veces no alcanza, ¿no? Porque hay muchas cosas que no se pueden decir, porque mismamente nuestro posicionamiento no es el adecuado para hablar de ciertas cosas, ¿no? También por eso Toni Morrison elegía la ficción, hablando de que ella es una mujer racializada, cuyos ancestros probablemente o seguramente eran esclavos, etcétera.
como ella tampoco es una esclava que puede tomar en primera persona esa experiencia, ¿no? Entonces tiene que también distanciarse y desubicarse a través de la ficción para poder narrar. Entonces, también nosotras nos podemos hacer esas preguntas, ¿no? Porque no se trata de que no hablemos de las cosas que hay en el mundo, sino que Ujú, hablemos de ellas desde el lugar adecuado, ¿no? Y con los recursos ujú. adecuados. No sé qué piensan las demás. Jenny, ¿quieres hablar? Ahí, sí, mano levantada. Ajá. Eh, sí, yo estaba escuchándolas y creo que sí, parte de la magistralidad eh, un poco con lo que decía creo que era Mariola que hablaba del tema de cómo hablaba la gente en la infancia. Creo que se trata justamente como de atravesar a través de la lectura un proceso que va en dos bandas, ¿no? Uno, que, que, que te conecta con la voz de la niña, que de alguna forma fantasea o romantiza la tragedia a través de... A ver, Jenny, ¿Cómo? te estamos oyendo un poco mal. ¿Es porque tienes el teléfono apoyado en a lo mejor en algún sitio y no pilla el audio? Ah, ya va. A ver, Déjame quitar los audífonos. eso. Ujú. Ahora, A ver, háblale. ahora sí, están los audífonos. Decía que creo que lo que me parece súper interesante es que somos personas adultas leyendo el texto, somos personas adultas leyendo la historia de Pecola. Y las personas adultas tenemos ya conceptos, tenemos nociones sobre, por ejemplo, qué es el abuso sexual, qué es la violación, qué es la esclavitud, qué es el dolor, la tragedia, la pérdida, pero una niña no. Esas nociones no existen todavía en su imaginario, en su vocabulario y en su forma de entender el mundo. Entonces yo creo que eso es lo interesante. Somos personas adultas entrando a la intimidad de una niña sacudida por algo que todavía no entiende y que quizás lo que hace es, porque sabe que algo le ha pasado, obviamente, pero todavía no entiende, no sabe cómo materializarlo en su mente y digamos que lo canaliza o lo romantiza a través de esta fantasía de los ojos. Y él sabe que ha entrado a otro mundo, pero no sabe qué tipo de mundo es. Terrible, porque además tú ves a la niña completamente desamparada tratando de navegar en un montón de circunstancias hostiles que ella no termina de entender, pero su mente de niña la sigue llevando, o sea, ella sigue adelante, digamos, viendo las cosas dentro de la poca información que tiene del mundo, ¿no? Entonces, por un lado, creo que la narración nos hace testigos, pero también nos hace acompañantes. Y creo que es exactamente lo que decían antes, porque te obliga a pensar en piensan los niños, porque también me imagino que tiene que ver con, porque también es un mundo que olvidamos. Nadie se acuerda de cómo veía el mundo, ¿no? Y creo que eso es muy rico, muy interesante y, por supuesto, inspirador. Eso era lo que quería compartir. Gracias. Es súper conmovedor lo que estás diciendo, Jenny, gracias, porque creo que es el centro emocional de su obra, lo que estás mencionando, y que tiene que ver con lo que decía Mari de cómo narrar lo inefable, y que también tenía que ver con lo que preguntaba Belén en el chat de si es que la infancia es habilitante de ciertas cosas a nivel narrativo que la adultez no, ¿no? Y yo estoy súper de acuerdo con lo que estás diciendo en el sentido de que porque nos acercamos desde la infancia, es que se puede narrar, es que eso es narrable y asumible desde la lectura, ¿no? Justamente porque esa niña no entiende lo que le está ocurriendo y la adulta de alguna manera le da las palabras que la niña no tenía, ¿no? Pero se las da
desde esa inexactitud o desde esa fantasía, por eso lo del realismo mágico, o desde ese lugar de la herida, ¿no? Como no tanto de la intención intelectualizante de la herida o de lo racional que después viene y establece ciertas categorías, etcétera, en la adultez, que es lo que decíamos antes, ¿no? Por eso una queda tan tocada, ¿no? O sea, es como que me da emoción también decirlo, como esto que decía Vivian al principio, de me metí en ojos azules y estoy en ojos azules. O sea, yo creo que también es por eso, por esas voces infantiles también logradas, que podemos ingresar hasta esa profundidad del dolor, ¿no? Que es, no entiendo por qué se están burlando, a la vez me defiendo, ¿no? Como hay algo de lo reactivo de la infancia que es bien fértil en la escritura porque nosotras siempre estamos instaladas en lo que viene después de la reacción emocional, ¿no? Como que reaccione así, entonces, ¿cómo actuaría ahora mi personaje? Pero cuando construyes un personaje desde la reacción, eso sí te conecta como con el lado más profundamente humano, ¿no? Entonces, creo que has dado ahí como con el núcleo emocional del tema. Ahí hay más comentarios, a ver, ya, sigan hablando, yo voy a leer. Gracias. No, yo quiero añadir algo y es que me estaba tratando de imaginar cómo sería Ojos Azules narrado desde una persona adulta, porque sería muy distinto, ¿no? Porque la persona adulta desde el inicio haría un juicio de valor en relación al abuso, la violencia, la clase social, etcétera, porque lo hemos intelectualizado ya de alguna manera, y las niñas no lo hacen, las niñas lo viven, ¿no? Reaccionan, así como dice Carla. Entonces creo que también la elección de la autora fue muy importante. Además, Toni Morrison no se ponía a escribir en plan, a ver qué me sale. Es una tía que se ponía a pensar cada detalle de su obra y lo cuenta en un montón de entrevistas que si no habéis visto ninguna os las recomiendo porque además tiene una voz preciosa y ella es como muy tranquila al hablar y así, es muy inspiradora. Y claro, la infancia permite que veamos con los ojos como limpios de conceptos y de intelecto el horror, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hace que a todas nos toque tanto emocionalmente, porque no accedemos a través de la razón, sino del cuerpo, ¿no? Yo me quería sumar a esto, a esta línea que traen, más allá de que me parece re interesante poder leer algo escrito, o sea, vivido sobre todo este tema del racismo. Bueno, creo que es un poco obvio lo que estoy diciendo, pero es como que me lo acerca más a mi cuerpo y al ponerme en los pies de esa persona, digamos. Como que eso me encanta, ¿no? De la escritura, que te abre esos universos y sentirlo tan de cerca. Por otro lado, todo esto que hablan del realismo mágico, siento que en un punto se toca con una infancia tan dura, entonces, por un lado me hace pensar, a mí me encantó lo del realismo mágico, siento que es algo que yo lo usé en momentos como difíciles, ¿no? Me acordé al leerla que en un momento me fui a vivir a la mitad de la nada sola, agarré mi computadora casi que como acto de sobrevivencia y le dije, querido diario, a partir de hoy te voy a dar un poder. Todo lo que yo escriba me lo vas a cumplir. Porque yo estaba rodeada de hombres de campo, o sea, como hostil. Y fue como mi cable a tierra y sucedía, sentía que todo lo que yo le pedía a mi diario pasaba. Entonces era como una especie como de magia, entonces claro, lo veo casi que en ella como una forma de cómo salgo de este horror, ¿no? De crear algo que, como una negación en un punto por lo que ustedes decían, no pude leer ningún libro, me encantaría poder leer algún libro, pero esto que ustedes traían esto que decías vos, Mari, de que ella eh, como que habla de otra cosa cuando en realidad al estar leyéndola vos sabés que vivió algo muy fuerte. Y por otro lado, al escucharla recién a Jenny, cuando hablan de esto de la infancia, ¿no? De este lugar emocional, pienso, wow, claro, yo en mi infancia, cada una vivimos cosas que, al igual que Tony, hemos creído que eso era lo normal, ¿no? Y después, bueno, una crece y es como, ah, bueno, tengo un montón de traumas, tengo un montón de heridas.
qué lindo y qué rico sería, como pienso, ¿no? Yo como terreno para investigar y que me interpela, me convoca, jugar a hablar desde esa niña que, bueno, en mi caso era una madre que de pronto era como un volcán. Bueno, qué sanador poder, a ver, desde mi niña, ¿qué veía? ¿Qué se fue formando? ¿No? Una especie de, ok, tengo que sobrevivir a esto y un montón de cosas que eso conllevan atrás, ¿no? Yo me dedico a la biodecodificación, pienso que qué rico, por lo menos, poder ponerlo como en un juego, en una escritura, para también que eso no siga vivo. Obviamente que va a seguir vivo, porque es imposible matarlo, ¿no? En cada una tenemos nuestras cuestiones, ¿no? Pero digo, qué rico es, por lo menos como un juego de, como siento que siempre el arte es un cauce, para que por lo menos mimarlo y observarlo, ¿no? En esos personajes que vamos armando como madre frente a mi hijo. Bueno, acá está, no sé si se entiende, esta. Pero fíjate que ya hiciste el ejercicio, porque dijiste mi madre era como un volcán y había que huir para que no te llevara por delante, ¿no? O sea, ese es el ejercicio de la metáfora que desde un punto de vista infantil diríamos fantasía, ¿no? O sea, esas fantasías se pueden volver patológicas también, como que en el caso de Pécola, cuando lees hacia el final ya empiezas a ver que se ha desdoblado, como se ha disociado entre dos voces y de hecho las dos voces están, ¿no? Como que habla consigo misma y ya se ha vuelto a algo como fuera de sí, ¿no? Como que ya no es una fantasía nada más, así como estamos haciendo nosotras, metaforizando, ¿no? Pero podemos hacerlo todas, ¿no? Como, cuál era esa fantasía en la que nos abrigábamos en la infancia, ¿no? Para no ser tocadas quizá por algunas de las cosas que nos estaban pasando. Que no tienen que ser trágicas, ¿eh? Que justamente el libro de Tony es muy trágico, pero todas vivimos mini traumas así, yo qué sé, el niño del colegio no le gustabas o cualquier cosa, ¿no? Y ese sería un lindo ejercicio también para hacer, yo siento. Día para escribir hoy, ¿no? No, solo quería un detalle con respecto a lo que decía Mili de cómo, digamos, la escritura alquimiza ciertas experiencias y digamos, no las elimina de la vida, sino que las alquimiza. En ese sentido, yo creo que el realismo mágico, que por eso se distancia de la fantasía, del género fantástico como tal, lo interesante del realismo mágico es que no es la sustitución de un mundo por el otro, sino la convivencia de esos mundos, ¿no? Y la naturalización de cierto grado de fantasía dentro de lo realista, digamos, ¿no? Entonces, no es que hay una construcción de todo un mundo de fantasía que viene a sustituir el real, entre comillas, sino que hay un ingreso de esas cosas al mundo real con la misma naturalidad que una ve una manzana en un plato, una ve, no sé, un hada, me lo invento. Claramente no es mi género, ya lo habéis visto. Pero bueno, en fin, o sea, no es la sustitución de un mundo, es la convivencia de ese mundo. Entonces, para mí eso es lo interesante de la escritura. También, con respecto a lo que decía Milide, no, con la escritura no sustituye una experiencia por la otra, pero sí hago que coexistan dos formas de esa experiencia. Belén, Jenny, ¿a ti se te quedó la manito levantada o tenías otra pregunta? No pasa nada, era por saber nomás. Ya, Belén. A mí me parece así como que acabas de desbloquear una parte de mi ignorancia literata, porque claro, yo me quedé con el realismo mágico de otra cosa, ¿sabes? Con el realismo mágico enseñado a partir de García Márquez, ¿sabes? Entonces, como que y lo uno también a esto que les decía, que yo sí creo que hay voces que no pueden explicar, ni pueden escribir, ni pueden hablar de algo que no le trastoca. O sea, el tema de la racialidad es un tema que me lo estoy cuestionando desde hace un tiempo. Y claro, leyendo Morrison, digo, es que jamás a mí se me hubiera pasado como por aquí adelante el tema de hablar de la raza, porque si bien puedo ser una mujer considerada blanca, pues en otros lugares a lo mejor y no soy tan blanca, ¿no? Pero jamás se me va a atravesar lo que se les ha atravesado a las personas racializadas así, ¿no? Y además, pues lo que decía Saide al final de las dos amigas, que tiene que ver con, es que la categoría de raza está puesta en binarios, ¿no?
Y un poco lo que hace Toni es quitar esos binarios y entonces tú dices, claro, es que no es que habla de una sustitución del mundo, sino que ella habla de lo que habla, que no hay otra voz, nada más poniéndole como estos imaginarios de lo que quizás personas como yo no alcanzamos a imaginar, ¿no? Porque no nos toca directamente. O sea, no tengo la voz de una persona racializada, pero sí tengo la voz binaria de alguien que ha pensado sobre el racismo, ¿no? Entonces, aún así, ni siquiera pensando con una voz binaria sobre el racismo, siempre voy a ir a la parte no tocada, ¿no? De la persona racializada. Entonces, creo que esto que acaban de decir acerca del realismo mágico y de la no sustitución, me parece como increíble para entender estas otras voces que o sea, que no se pueden hablar desde un lugar que no nos toca. Totalmente. Me estoy acordando de una serie, a ver si la habéis visto y me recordáis el nombre. Se llama El Enjambre, ya me acabo de acordar. ¿Alguien la ha visto? La tenéis que ver. Es del fenómeno fan medio asesino. Entonces, esta tipa como que amaba a Beyoncé y asesina a todos los que no aman a Beyoncé. En la película se llama de otra manera, la Beyoncé. Es una tipa, una asesina serial, básicamente. Pero es muy interesante en relación a lo que estás trayendo, Belu, que hay un momento que una policía, o sea, nadie sabe quién es esta chica y por qué asesina a estas personas. Y solo una mujer, policía negra, se da cuenta de que ella en las escenas del crimen deja como que toquetea cremas que solamente usan las mujeres negras o come chetos y cosas que solamente comería una mujer negra. Entonces, así es como la policía mujer negra se da cuenta de que se está enfrentando a una asesina serial mujer negra. Si no, seguirían pensando que sería un asesino serial clásico, que son hombres blancos, ¿no? Como no racializados y de otro tipo de esquema social, que es la base, ¿no? General. Entonces, es súper interesante porque hasta para este punto entra el tema del sesgo, ¿no? Como las personas dependiendo de nuestra clase social, dependiendo de nuestra raza, género y un montón de otros condicionantes, hacemos cosas diferentes y eso son marcas de identidad que exploramos también en la escritura y en el arte, ¿no? Tal vez por eso ni tú ni yo podríamos escribir sobre mujeres negras, ¿no? A menos que conviviéramos con muchas de ellas y también nosotras tuviéramos ciertas tendencias identitarias a hacer las mismas cosas que ellas, ¿no? O sea, son micromundos que si una no entra no los conoce por dentro, claro, obvio. Vivian. Una pregunta en relación al realismo mágico, porque ahorita me perdí porque se me cayó la señal, entonces no sé si lo dijeron, si es algo que define propiamente Toni Morrison de su estilo, ¿sí? Si ella lo autodenomina de esa manera. Em, mm, porque, y volviendo a lo que estaba diciendo Belén, si yo conozco el realismo mágico, pues soy colombiana, por supuesto, ¿no? Em, y acá el realismo mágico, particularmente el de García Márquez, está enraizado, es otra cosa. Y es otra cosa porque bebe de la cosmogonía guayú. Entonces el realismo mágico acá pues pinta en asumir cosas que podrían parecer de la ficción, pero que no lo son, ¿sí? Que nos podrían parecer en nuestra episteme moderna ficciones, pero que en otras cosmogonías se viven como reales, ¿sí? Entonces de eso bebe la obra de García Márquez. Entonces yo no sé si Toni Morrison también lo plantea de esa manera o cómo se llega al asunto del realismo mágico. Pues mira, yo en una entrevista la vi a ella hablando sobre la cuestión del fantasma en Beloved y ella dice que necesitaba una presencia, como que en Beloved el fantasma es el fantasma de una niña a la que la madre ha asesinado para que no termine en la esclavitud también y para evitarle todo esto, ¿no? Y ella necesitaba que esa presencia estuviera en el libro. Y si solamente la había matado y había desaparecido de la escena, ya no podía como traer esas emociones al papel, ¿no? O a la escena. Entonces personifica en forma de fantasma, de presencia en la casa a esta niña para que sea un personaje más. Entonces no lo trae tanto. Sí habla de que es consciente de que en un montón de otras culturas donde hay fantasmas, esto puede ser considerado algo normal, pero ella lo hace desde un punto de vista literario,
por lo que tengo entendido. Pero entiendo perfectamente tu pregunta porque en otros momentos me ha tocado convivir con personas de otras cosmovisiones y a mí me fascinaba que me decían, si haces esto va a pasar esto, y pasaba. Era como, así como decía Mili con el diario, ¿no? Como de pronto, no sé cómo sucede la magia, ¿no? O sea, que creemos que nuestro mundo súper racional científico es como la norma y no. Como también hay muchas cosas que podrían ser tildadas de realismo mágico que escapan a nuestro control racional, ¿no? De mentes globalizadas, blancas, occidentalizadas, etc. Ahí hay todo otro mundo. Y los wayuu son unos, ¿no? En Perú hay un montón también de etnias que confían y hablan y viven con los espíritus, conviven con ellos, ¿no? Ujú. Justo iba a decir esto, ella no, o sea, ella rechazaba, o sea, como no se identificaba con el término. Para nosotras era interesante traerlo en relación justamente a esa contraposición con la denuncia social, como en esta, justo decíamos esto, Vivi, cuando te fuiste, de que lo que hace ella es integrar esos elementos como parte de la narración, pero no sustituye un mundo realista por un mundo fantástico, sino que simplemente toma estos pequeños rasgos como parte de la realidad, ¿no? Entonces hay un pacto narrativo desde el principio que se acepta, que es, ok, acaba de haber un fantasma viviente, todo bien. Y en ningún momento hay otros elementos de esa realidad que son trastocados o fantaseados, sino que es ese elemento literario el que ella necesita para contar justamente esa historia, como decía Mari, ¿no? O como los ojos azules en Ojos Azules. Entonces nos interesaba mucho como pedir prestado el término, digamos, para hablar solo de estos momentos en donde lo mágico convive o coexiste con lo real de una manera naturalizada, digamos, sin necesidad de sustituir todo el mundo entero de la novela, sino solo porque específicamente necesitamos algunos elementos para ingresar ahí donde decíamos antes que a veces no se puede ingresar desde un lugar más racional si se quiere, ¿no? Y eso nos parecía como bien lindo. Pero no es que se autoconsideraba realista mágica ella. Que por cierto es otro gran tema que lugar han ocupado las mujeres en el realismo mágico. Ya por ahí puede ser que hagamos un capítulo de esto. Pensemos Ahora en una sí, historia. ahora sí. Sí, ahora sí, manita Jenny. Dale. Gracias. Sí, quería comentar sobre el tema, tres cositas que me parecen súper interesantes que lo pongamos aquí sobre la mesa. Uno es el tema de esta visión de las mujeres blancas, ¿sí? Tratando de entrar al mundo de las mujeres negras, ¿no? Lo que han mencionado como la racialización. Es más o menos lo mismo que tratamos de hacer las mujeres en general cuando tratamos de presentar nuestras ideas al mundo masculino. Ellos no entienden lo que significa ser mujer y un montón de cosas. Hay una autora nigeriana que se llama Chimamanda Ngozi Adichie, que tiene una novela que se llama Americana, que básicamente trata de su experiencia como, bueno, digamos, el personaje se muda de Nigeria, es un personaje, una negra, eh, profesional, que va a hacer un posgrado a Estados Unidos, etcétera, y empieza a vivir un dilema por su cabello. Entonces, claro, ella se relaciona, digamos, va a peluquerías solamente de personas afro que tienen tratamientos especiales, que tienen tratamientos muy tóxicos para el cabello, pero que al final lo que quieren es cabello liso, etcétera, etcétera. Es súper interesante y es, digamos, una propuesta actual. ¿Verdad? Chimamanda está viva, una joven como de, no sé, 50 años. Un poco para contrastar lo que presentaba Tony, que por supuesto está también abrazado por todo lo que es el legado del clavismo, que es básicamente uno de los dolores principales de su. Eso era una cosa que les quería comentar. Otra cosa es sobre el tema del realismo mágico, lo mágico versus lo real, etcétera. Y alguien me decía que, bueno, que vivimos en el mundo eh, tan científico y que por eso el tema de esas apariciones, etcétera, resulta un poco, digamos, de etiqueta automáticamente como realismo mágico, pero también
me parece a mí que de ese mundo racional y científico es también una visión masculina y que generalmente, digamos, dentro de los espacios femeninos, culturalmente hablando, históricamente hablando, digamos, la apertura a lo esotérico, a lo fantasioso, a lo irreal, se asocia con lo femenino y digamos que o sea, se necesita ponerle una etiqueta en vez de, digamos, desde mi punto de vista, atravesar el universo simplemente tal como te lo presento. Entonces hay una necesidad de poner esa etiqueta bueno, sabemos que el realismo mágico es una fórmula área, que la descripción se queda un poco corta de la propuesta de García Márquez. Eso era lo que... Totalmente. En verdad, justo eso, ¿no? Como en cuántos libros en realidad encontramos cosas mágicas, solo porque la mirada y la sensibilidad de la persona que lo escribió permitió que entraran esas cosas también en su mundo, ¿no? Como que yo creo que están en todas partes, ¿no? O sea, una no tiene que decir que habla con los espíritus para saber que está tocada por un montón de fuerzas que están ahí, ¿no? No sé, los árboles, los pájaros. Digamos que si esa sensibilidad se abre, ¿no? A lo que es más que visible, yo siento que siempre crece, sin ninguna duda. Es verdad que el término realismo mágico tiene mucho que ver con esa generación del boom, etcétera, ¿no? Entonces ahí es como un poco capcioso también utilizar el término, pero nos ha servido, ¿no? Porque el punto era justo eso, que pudiéramos adentrarnos en la obra de Toni sabiendo que rompe por muchos lugares lo que es cerrado, ¿no? Rígido. Ella está siempre haciendo sus juegos, ¿no? Así como lo hace con el fantasma, lo hace, por ejemplo, con el tema de las caléndulas, ¿no? Que hablando de cuál es la metáfora de esta niña que quiere unos ojos azules, las otras dos niñas que la miran al principio de ojos azules dicen, este año no crecieron las caléndulas y todo es porque esta niña se quedó embarazada. O sea, ¿qué conexión mágica hacen en verdad estas niñas, ¿no? O sea, el pensamiento mágico en verdad es el pensamiento de la infancia, ¿no? O sea, desde ahí tal vez sería más apropiado hablar de la obra de Toni, ¿no? Que ella permite que la mirada de la infancia como que permee esa otra mirada mucho más adulta. Contemos con que ella escribió muy mayor ya estos libros, ¿no? Empezó a escribir con 40, bueno, Ojos Azules lo escribió con 40, pero ella siguió explorando hasta su muerte, que ya era muy viejita, estos temas, o sea, nunca los dejó a un lado, digamos, ¿no? Y la mirada mágica siempre estuvo, como que formaba parte como de su estilo. Y después has dicho algo bien interesante, que tiene que ver con cómo nosotras pensamos del mundo masculino que no nos entiende. Probablemente nosotras no estemos entendiendo para nada a las mujeres negras en esta sesión. Como debemos asumir eso también, ¿no? O sea, tenemos un sesgo cultural que es implícito, no podemos liberarnos de él y eso está buenísimo y reconocerlo forma parte del pensamiento crítico que hacemos en la escuela, ¿no? Eh, no, muy mayor, con 40 no, que estamos ya aquí todas cerca de los 40. O pasadas los 40 estamos. No, cuando ella ya murió, que ya era bastante más mayor, ya era viejita, muy viejita. Entonces, sí. Ya no estamos en ese momento de decir que 40 es mayor, ¿eh? 40 la flor de la vida. Oye, vamos a escribir un poco. Sí, Yo quería sí. comentar algo antes de acabar, que me tengo que ir hoy a las 8. A mí tiene algo de tremendo, ¿no? De lo que hablaba también Jenny, ¿no? De esta narración, esta oralidad que tienen las niñas, ¿no? Este narrador que no juzga lo que está sucediendo, que no reflexiona desde el adulto, que a mí me llevó a otra escritora que no tiene nada que ver, pero que también sentí esa cosa tremenda que fue Agatha Christoph con Klaus y Luca, que hace algo parecido, ¿no? Que es tremendo lo que está, porque no hay en ningún momento hay el juicio del narrador, es directamente lo que sucede. Y lo que sucede es tan bestia y está puesto de manera tan rápida, porque está mezclado, no le dan una importancia, el narrador no le pone un foco para que el lector
diga, uy, está pasando algo muy fuerte, ¿no? O reflexionemos, no, enseguida te pone otra cosa que es lo cotidiano, que continúa la vida, y eso es justamente lo que hace tremendo, ¿no? Para el lector el leer puesto lo cotidiano con cosas tan bestias, ¿no? Produce un efecto, produce un efecto, y tanto en el de Agatha Christoph como en este, claro, son niños, ¿no? Que todavía tienen, claro, yo creo que es la mezcla de esa inocencia y lo peor del ser humano junto, que produce que te rompas, ¿no? De alguna manera. Totalmente. Ay, qué hermoso que traigas Klaus y Lucas. Amé esa novela. Mira, lo que dices, Caro, es muy importante porque en Dos amigas, si se acuerdan, o las que lo hayan leído, o las que lo vayan a leer, el gran punto de inflexión de Dos amigas es que no se acuerdan si lastimaron a esa otra mujer. No sé si se acuerdan quienes la hayan leído. No se acuerdan si la lastimaron o no, y hay una gran confusión en la memoria sobre si fueron violentas o no fueron violentas con esa otra persona, ¿no? Em, y creo que tiene que ver justamente con una visión no romantizada de la infancia, que tiene que ver con justamente con lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Que la infancia no solo contiene inocencia, no solo contiene asombro, sorpresa y cosas maravillosas, por supuesto, contiene muchísima crueldad, muchísima experimentación con el mundo y todo lo que eso trae, muchísimo miedo a no pertenecer, y por ese miedo a no pertenecer o a no poder construir una identidad segura con las otras, se lastima mucho a muchas personas, ¿no? Em, entonces creo que eso lo hace ella también súper bien en todas sus novelas, ¿no? Como brindarnos una infancia compleja, porque es muy adultocentrista también pensar que la infancia es sencilla y que la infancia es siempre hermosa, ¿no? Y que todo en la infancia tiene sentido y que qué sé yo, pero en la infancia se sufre, se sufre full, y también se tienen contradicciones y también hay cosas bien cabronas, ¿no? Entonces me parece lindo eso de ella, más allá de por supuesto todo lo que intersecciona, qué tan compleja nos muestra la infancia y qué tan profunda la experiencia humana en ese sentido. Ine, ¿tienes tu manito levantada? Hola, sí, Hola. no sé, como que me encanta este club, siento que cae perfecto con toda la reflexión que he tenido sobre el personaje, bueno, que para las que no saben, pero estoy como en un eh, cosecha, como en un laboratorio con Casa Índigo también para escribir un texto, estoy escribiendo ahora como sobre un personaje de una niña. Entonces siento que cae perfecto como todas estas reflexiones sobre la infancia y me gustaría como creo que había una compañera que estaba hablando o está este tema de que de repente si no somos personas racializadas no podemos comprender la experiencia del racismo. Y como que yo me estaba preguntando mucho eso, como qué tanto también se puede, o sea, ¿cómo decirlo? Como que se crean barreras. Entonces, si yo digo, bueno, no lo puedo comprender porque está completamente fuera de mi campo, entonces me cierro y no puedo escribir de eso. Y siento que es verdad que yo no puedo tener como la experiencia de una mujer negra que ha vivido racismo, pero al mismo tiempo he vivido racismo en el sentido de que vivo en un espacio social que es racista, ¿sí? ¿Me explico? Y que tal vez yo he vivido como ciertos privilegios, ciertas experiencias, tal vez incluso yo he ejercido discriminación. Entonces, como que no sé cómo explicarlo, como abrir este campo de reflexión a que el racismo no es como algo que existe en el aire, sino que está en el espacio social, ¿no? Y que aunque no, tal vez no lo he vivido yo como el objeto de la discriminación, pues sí convivo en el mismo espacio, ¿no? Y entonces como que cuál es mi rol en ese espacio social. Y como que esto me lo pregunto mucho también bueno, en mi contexto, como que nací en México, que es una sociedad súper clasista, súper racista, y yo desde una posición bastante privilegiada, y cómo eso se traducía tal vez en ciertos momentos de la infancia, cómo yo reproducía ciertas cosas, ciertos estereotipos, ciertas actitudes sin darme cuenta, pero porque simplemente sentía que era lo normal, ¿no? Como que veía que digamos, el mundo adulto era de esa manera. Y es bastante violento, creo. O sea, creo que había mucho de eso, muchas de esas tensiones en el espacio de la escuela y bueno, eso.
Y también como que ahora me da mucho curiosidad como cuáles pueden ser estos momentos. Creo que dijiste algo así, Carla, hace rato, como estos momentos en los que en qué me refugiaba cuando era niña, ¿no? Como cuáles eran estos espacios tal vez de imaginación, de refugio, en los que entraba más la fantasía. em, no sé, como que se abrió ahí un campo de reflexión también que se me hace muy bonito. Mm, Y gracias. Gracias, Cine. Yo creo que siempre vamos a tener algo de nuestro lado que es la empatía y que como aunque no seamos personas X o B o siempre vamos a poder contar con que hay una parte de nuestra humanidad que sabe perfectamente cómo quitarse de su lugar para tocar el otro, ¿no? Entonces yo confío mucho en eso. Confío también, entiendo lo que traía Belu, a mí me ha pasado mucho como periodista, que es esta cosa de cómo tomo la voz de la otra persona que tiene su propia historia, ¿no? A mí me pasaba mucho porque escribía periodismo ambiental y suele estar muy tocado por las comunidades indígenas, etcétera, y me preguntaba todo el tiempo, ¿no? Como cómo yo, que soy una mujer europea blanca, viene a ponerse en el lugar del chileno de la isla de Chiloé que debería hablar por sí mismo, ¿no? Entonces es un problemón que una no puede ni resolver ni un poco, ¿no? O sea, como va construyendo una ética a partir de las experiencias, yo siento. Pero es, por eso es un tema de conversación tan fértil, ¿no? Y que siento que debe quedar abierto y que todas tenemos que seguirnos planteando. Porque, como, ¿cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es el lugar de la otredad? Y cómo eso está todo el rato siendo una entidad porosa, ¿no? Y eso que no nos quite nunca la empatía, ¿no? Como dice Inés, que yo creo que eso es como muy adecuado. No por no ser una mujer negra no puedo sentir con pasión, ¿no? O sea, sentirme cerca y sentir empatía por sus causas, por sus luchas, por, como dice Vivian en el comentario, por las maternidades racializadas, aunque yo no sea madre, o sea, ¿no? Hay un montón de cosas que nos tocan, aunque no las hayamos vivido, ¿no? Siento que para eso estamos compartiendo, justo. Mm. Ay, la cara se fue, no la vi irse. Bueno, chicas, escribimos un poco porque si no, no nos va a dar tiempo. ¿Os apetece? 10 minutillos. Car, ¿tenías una propuesta? No, un poco, o sea, escribir 10 minutos y luego juntarnos a como a compartir y después, obvio que la que se quiera quedar a escribir, súper chévere, ¿no? O sea, mejor, digamos, como que no, que si sale algo interesante lo atiendan, quiero decir, ¿no? Que a veces si no es como, ya me voy a hacer la cena y un poquito más, quédense un poquito más. Bueno, no, básicamente eso, como a qué refugio acudían con todo lo que eso les traiga, no importa, lo que primero se despierte, a qué refugio acudían y exploren a ver qué pasa. ¿Os parece si antes hacemos la fotito del círculo de hoy? Sí. Y me Vuelvan. dejáis luego vuestro Instagram en el chat, ¿vale? Y os etiquetamos. A ver, sonrían. Listo. Gracias. Listo. Vale, pues Volvemos ahí hacemos- 20. no, vamos a hacer 15 porque es que 10 no da. 20 Luego y luego compartan. en unos 10 minutos hacemos un pequeño cierre y ya nos quedamos escribiendo, que yo creo que eso merece la pena. Pero pueden compartir sus textos también en la comunidad, que ahora la comunidad también da más lugar que el Telegram, que era como todo muy chiquitito, ¿no? Da más lugar para que comparten. Así que luego si quieren, pónganlo ahí el texto, ¿vale?
Vale. Bueno, chicas, si están muy enfrascadas en sus textos, podemos cerrar y se quedan escribiendo, que luego cuesta volver a entrar. Por favor, todas le hacen el favor a Lucy de poner sus Instagrams en el chat. O quien quiera que la etiquetemos en Instagram. Obvio que no es obligatorio. Bueno, ¿algún comentario final? ¿Alguna cosa que quieran compartir? Yo digo que como ya vamos sobre la hora, tengamos la comunidad y así le damos un buen uso para compartir los textos y poder leerlos ahí y comentarnos entre nosotras. Pero igual queremos saber qué tal ha ido. ¿Apareció algo revelador? Te amo, Belén. No tengo Instagram, tengo Facebook, @tiabelu. O sea, te amo. Tan de tía. Sí, compartan luego, porfa, y las leemos. Ujú. Sí, queridas. A mí me Pues pasó que me deja con, o sea, como con un dolor en el pecho la crónica de escritura de hoy. ujú. Es que es un temón ir a la infancia. Se abren muchas cosas, obvio. ¿Alguien más? A mí me pasa que me dan ganas de seguir haciéndolo y a la vez hay como una especie de culpa, Mm, como por nombrar. ok. Bueno, siempre saben que pueden ir a la piromanía después, ¿no? Y incendiar los escritos que hagan. Escriban sin miedo y luego ya vemos qué hacemos con eso. Em, saber que esa posibilidad existe, así no lo hagamos, a mí me libera de la culpa de nombrar, que obvio que está ahí. Ujú. Bueno, queridas, ¿algo más? Pues ya, las dejamos que sigan escribiendo y que sigan en ese mood. Nos vemos. ¿Ya les decimos quién vamos a leer o es secreto, Car? Belén. Bueno, vamos a estar, es que odio las sorpresas, no puedo, soy una ansiosa. Vamos a estar viendo a Sally Rooney y en realidad como no toda su obra completa, pero sí parte de su obra y nos ha parecido como muy interesante lo que ha surgido porque es una de estas figuras como muy mediáticas, ¿no? Y que se ha construido como todo un relato alrededor de ella, pero que luego cuando uno entra en sus obras hay como mucho más. Entonces, nada, veamos qué tal, qué les parece. Prontito van a tener los contenidos. Mande a quién a salir. Ya vas a ver. Ajá, ya vas a Ya, ver. en 2 o 3 días tienen todo listo, ya está casi el aula lista. Así Ya que tienen ahí, ya está a puntito, ya verán que es muy deliciosa. ¿Vale? besos guapas. Gracias siempre. Gracias. Adiós.